Te cuento en un rato porque está José Luis Espert. Muy bien. ¿Sí? Si quieres hacer autobombo, por eso. Y tenemos ganas de charlar con él. Es diputado nacional de La Libertad Avanza y bueno, siempre es bueno escucharlo. José Luis, ¿cómo le va? Buen día. Hola, hola, muy buen día, gran saludo a ustedes, a la producción y a los oyentes. Gracias por atendernos. Mire, hoy justamente estábamos tocando el tema de, con la crisis, ¿no? Que viene de hace mucho tiempo, en qué nos tenemos que ajustar todos, porque ya nos dijo Milei acá, charlando con nosotros, que estos son los peores meses, marzo, abril, ojalá que veamos la luz en mayo, junio. Y creo que usted también se expresó, ¿no? De lo que hacía antes y lo que se cuida ahora, cómo le cambió la vida, porque el achique llegó para todos, ¿no? Sí, a ver, en términos generales cada uno se habrá ajustado en función de lo que venía gastando, sí, pero todos nos hemos ajustado. Yo también me ajusté y se ajustaron los gastos en la familia. Sí, por supuesto. Sí. Salvo los multimillonarios que están más allá del bien y el mal, el resto, lo que tenemos una vida más o menos digna, más digna o menos digna, todos nos hemos tenido que ajustar. Uh-huh. Ahora, acá hay que tener claro que el objetivo primario en esta primera etapa del gobierno es terminar con el peor impuesto que hay, por lo regresivo que es, porque mata a los pobres y porque encima no es legislado, que es la inflación. Hasta que no baje la inflación acá, no, el gobierno no va a pensar en otra cosa, porque eso es lo peor que hay, porque además destruye cualquier proyecto de inversión que genera producción y genera empleo hacia adelante. ¿Cómo va a planificar un proyecto de inversión que a lo mejor madura en 5 o 10 años con inflación al 300% como veníamos? Uh-huh. O sea, te rompe toda la inflación. Entonces, acá ese es el objetivo primario. Y los gobiernos, su tarea, que es ir a déficit cero y a pagar los motores de emisión monetaria del Banco Central, la está haciendo. Uh-huh. Así que yo creo que vamos a ver una baja significativa en la tasa de inflación comparado con el 26,5% que recibimos en diciembre, ¿no? Uh-huh. Sí, está bajando, por supuesto que sigue alta, pero tiende a la baja y ojalá que lleguemos al dígito dentro de poco y una inflación mucho menor más adelante. Lo que sí responde son los mercados. Y la otra cosa que creo... Sí. La otra cosa que creo que tiene que ver con darle noticias a la gente buenas en la medida en que haya que darlas, que es que la actividad económica Y el paralelo, por supuesto que el turista está más alto porque el que quiere irse de vacaciones, que lo pague. En eso me parece que también el riesgo país está en 1.200, las tasas, los bonos, eso creo que es positivo. Después, por supuesto que tenemos poca plata en los bolsillos y la gente eso lo siente. Usted que tiene una relación con Milei, yo a veces cuando charlamos con él, le digo, no te pelees tanto, porque necesitamos... consenso, necesitamos tener más tranquilidad, más diálogo, y él lo veo que se pelea con algunos gobernadores, se pelea con algunos periodistas, con algunos artistas, y por ahí eso no le hace bien a su imagen y a su gobierno, ¿no? Bueno, a ver, qué sé yo, cada uno tiene su personalidad. Javier es un hombre grande, yo también tengo 62 años. Bueno, habrá otra gente que haga el trabajo que mucha gente quiere y pide, como ustedes, abajo de Javier, abajo del presidente, perdón, Uh-huh. para que las cosas caminen. A ver, el escenario del Congreso es un escenario donde sí o sí hay diálogo. Ahora, a mí me gusta que haya un presidente que diga hay que ir por ahí, punto. Uh-huh. Y la verdad de castas, porque la verdad es que hay castas. A ver, ¿por qué se cayó la ley bases, la inicial? Y bueno, porque cuando se fueron a tocar los fondos fiduciarios, donde hay mucha política dando vuelta, no se quiso apoyar la eliminación eventual de los fondos fiduciarios. Entonces está bien que haya un presidente que marque, che, ¿qué hay acá? ¿Ocurro? Uh-huh. Y sí, bueno, y uno después se tiene que dar vuelta, ir a negociar, mira, ok, necesita plata que vaya por una cosa más clara como es un impuesto, baja de gastos, no un fondo fiduciario que en el Estado habría que desarmarlos a todos los fondos fiduciarios, son todo un curro.
En fin, así que yo te diría, respecto de tu pregunta, hay gente que pone las cosas un poco más fuerte y hay gente que las pones un poco con la misma claridad, un poco menos fuerte, entonces se termina balanceando. Diputado, le quiero preguntar por el nuevo proyecto de ley bases que llegó en las últimas horas, el borrador, a la Cámara de Diputados. No sé si ya pudo Sí, verlo. me llegó a mí también, ¿eh? No, no, tengo los títulos. Mira, lo primero que hice Sí. con los dos proyectos, ¿no? Porque son dos proyectos diferentes, el de bases y el proyecto impositivo, son dos proyectos de ley impositivo, es armar un índice para tener claro lo que tenemos que discutir. Así que todavía no empecé a verlo en detalle, Bueno, digo, obviamente el tengo capítulo idea de fiscal un tiene, montón entre de otras cosas. cosas, el tema de ganancias, por ejemplo, que se eleva el Sí, mínimo no imponible a sí, 1.800.000 y demás, y 2.200.000 para casados y demás. Más sí, allá sí. del contenido, que imagino que no lo leyó, pero que está al tanto de qué puede tener y demás, cree No, que sí, este, porque por supuesto, en definitiva, esta nueva versión es hija de las por versiones eso anteriores, mismo. así que estoy ¿Cree al que tanto, ahora sí. puede tener un tratamiento distinto? Y voy a la pregunta directa. ¿Ahora sí creen que se puede aprobar este proyecto, esta ley de bases? Sí, 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 yo creo que la ley bases y el proyecto fiscal, que es donde está ganancia, sí, yo creo que hay el escenario más probable acá, nunca digas nunca, nunca digas siempre, ¿no? Pero el escenario más probable, hay un menos probable que es el negativo, pero el más probable es que salga tanto la ley bases como el proyecto fiscal, que son dos proyectos diferentes, insisto, ¿no? Sí, 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 está claro. Por un lado el de la ley base, por el Sí, otro una lado el cosa capítulo fiscal. para llevarle tranquilidad a la gente sobre el tema de ganancias. Sí, a ver. Una es que para poder pertenecer al mundo civilizado al cual quiere pertenecer el gobierno, y me parece perfecto, uno sí o sí tiene que cobrar impuestos a la ganancia. Después podrá discutir cómo lo cobra. El tema es el Y en ese monto. sentido, la tranquilidad que le quiero dar a la gente es que si bien el mínimo no imponible es 1.800.000, que es un poco más bajo que el anterior mínimo no imponible, cuidado que no es un tema menor. Ahora la progresividad de las escalas es Mm. mucho más lenta, es mucho más gradual que la progresividad anterior, porque antes de esta reforma o del proyecto de reforma, uno saltaba de la alícuota mínima del 5 al 27% en un tramo directamente. Ahora tardás un montón de tramos, por lo tanto en los hechos, en términos reales, no quedás muy diferente a como estaban antes de la reversión que se hizo del impuesto a las ganancias. Y con respecto al Pacto de Mayo, que esto lo dijo el gobierno desde un principio, está atado de alguna manera a la aprobación de ley de bases. Para algunos momentos, nosotros lo hemos hablado acá muchas veces en el programa, cuando lo escuchamos al presidente pelearse o agredir a alguno de los gobernadores y viceversa también, el caso de Quintela en La Rioja, Melella en Tierra del Fuego y demás, daría la sensación de que ese Pacto de Mayo con alguno de los gobernadores empieza a verse un poquito lejos. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que se va a poder generar ese Pacto de Mayo, que se va a llevar adelante con la totalidad de los gobernadores? No, la verdad que no te lo sé decir, no te la puedo responder porque estoy muy metido de hace unos días con todo este tema de las cuestiones fiscales, del ajuste fiscal, el Banco Central, el proyecto impositivo. Pero yo te diría, acá es importante que la política, ustedes y la gente lo tenga bien claro esto. La parte que le toca de ajuste de gasto público, tanto fiscal como cuasi fiscal, el gobierno la está haciendo sin necesidad de ningún apoyo de ningún político, salvo la decisión del presidente, de la extraordinaria tarea que está haciendo el ministro de Economía, Caputo, y el presidente del Banco Central, y también el secretario de Financiamiento, Pablo Quirno. Esa parte del gobierno no depende del solo. Todo lo demás que el gobierno está proponiendo, la ley bases, el proyecto fiscal, hasta el pacto del 25 de mayo, es pensando en lo mejor que se le puede proponer en esta etapa del gobierno, primera etapa del gobierno, a la gente, porque el proyecto de ley bases es un proyecto que desregula más la economía, que apunta a la defensa de la competencia, la promoción del empleo registrado, tiene un blanqueo del Estado, tiene un blanqueo de capitales, hay una reforma al Estado. Esa es la ley bases. El proyecto impositivo es un proyecto para darle
más plata a las provincias para que se tomen más tiempo para reducir el gasto público. Además de los municipios, tienen que bajar el gasto público, porque hay ñoquerío a patadas en municipios y en estados provinciales. Y la ley bases es reforma laboral, reforma previsional, reforma al comercio exterior, son todas cosas pensando en la gente. Así que aquel gobernador que empiece a sintonizar la nueva manera de hacer política en la Argentina que está planteando el gobierno, o que estamos planteando los políticos que acompañamos al gobierno, que es la política al servicio de la gente en lugar de la política para la política, y lo va a tener que apoyar, porque son cosas de sentido común que en los países donde la gente vive bien y donde la política le sirve a la gente, y no al revés, donde la política se sirve de la gente, ni se discuten. A ver, en un país donde la política le sirve a la gente, está al servicio de la gente, que es lo que pretendemos desde el gobierno, las leyes laborales son leyes laborales que favorecen al empleo. Este debe ser de los pocos países donde un sindicalista que se precia de sindicalista no quiere reformar leyes laborales que han provocado que la mitad de los trabajadores están en negro, completamente precarizados. Es una cosa ridícula lo que José pasa acá. Luis. Bueno, pasan esas cosas acá. La última de mi parte, cortita, sobre... Nosotros empezamos Sí. el programa hoy leyendo una especie de carta de Javier Milei publicada en Twitter, en lo que para mí, humildemente, en mi opinión, es casi que una declaración de guerra contra el periodismo. Esa carta dice: el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial. ¿Usted coincide con esto? Me excuso de opinar sobre lo que el presidente ha dicho y usted me pidió la opinión. El presidente tiene su opinión, punto. Y No voy a opinar del tema. Perfecto. Y cuando salen a hablar, o por lo menos a expresarse en redes sociales, los que gobernaron anteriormente, Alberto Fernández, Cristina Fernández, ¿de qué está haciendo este gobierno? ¿A usted qué le pasa? Qué sé yo, mira, la política, yo tengo 62 años y empecé en la política a los 58. O sea, ya grande, habiendo vivido solo de la actividad privada toda la vida. Ahora hago un mix entre mi actividad privada, que la continúo, y la actividad política. Pero lo que me enseñó la política, no es que me enseñó, sino que lo que entendí de la política, que es como que nunca muere nadie en Argentina. Nunca. Esta gente debería tener vergüenza de abrir la boca, porque es una cosa hasta, ¿cómo te diría? No se puede penar, pero habría que, ojalá si algún día se pudiera penar, pero lo que pasa no se puede comprobar, que el objetivo del kirchnerismo, y lo lograron, fue transformarnos en una villa miseria, llena de pobres, todo roto, camino rural hecho mierda, la ruta hecha pedazo, la educación destruida, los militares sin nafta para volar aviones, sin cartucho para tirar balas, los maestros pagados como la mierda, destruyeron el sistema previsional, nos robaron la plata, lo que teníamos plata ahorrada en una FJP, porque en su momento decidimos aportar una FJP, o sea, el pacto con Irán, desconociendo la participación de Irán en el atentado de la AMIA, o sea, yo te diría una cosa genocida social y económicamente hablando, sobre el kirchnerismo. Ahora, en Argentina, como no sé qué tiene Argentina, perdió la capacidad de tener anticuerpo, acaban de irse, dejando un país hecho mierda y siguen opinando, qué sé yo, esto en Argentina nada más se debe ver. Los políticos en Una Argentina cosa insólita. pueden revivir tranquilamente. Y lamentablemente en parte por eso nos va tan mal como país, porque hay gente que debería quedar enterrada de por vida políticamente hablando. A ver, el kirchnerismo es una cosa, es una enfermedad que este país se la tiene que sacar de encima, porque nos llevó a ser una villa miseria. Ahora, salir de ahí es una cosa jodidísima. Una vez que te entierran donde te entierra, donde nos enterró el kirchnerismo, es muy jodido salir de ahí. ¿Cómo le hace entender a una persona adulta que vivió prácticamente toda su vida activa de un plan social que le había en realidad el laburo, no un plan social? Y es jodido. ¿Cómo haces para chicos que fueron educados por Baradel, que le ha metido mierda en la cabeza con que Sarmiento es malo, Alberdi es malo, lo único bueno es es Rosas y Perón, perdón? Y es jodido salir de ahí. Entonces,
Yo te digo, el kirchnerismo es la peor mierda que no ha podido tocar en materia política desde que volvió la democracia. Y está comprobado que es así, porque han dejado un país destruido. Y desde esa ceniza es que el liberalismo está tratando de reconstruirlo. Y agradezco mucho el acompañamiento de la gente. Y yo le aseguro a la gente que el único camino que hay es el que se está recorriendo, porque es el camino, y no lo digo desde una actitud de soberbia, sino que está comprobado que los países donde la gente que vive bien hacen estas cosas que se están haciendo. José Luis, gracias por atendernos, le mandamos un abrazo. No, un placer, muy Hasta buen luego. día. José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza, tocando